Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de criminalística? Espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos a nuestra segunda semana de trabajo virtual y nos toca revisar la teoría de las emociones. La semana pasada revisamos nosotros el desarrollo de un pensamiento o de un perfil de la maldad que va ligado a la parte criminal. Y si se dieron cuenta, todo sujeto utilizamos ciertos elementos de nuestra mente para poder bloquearla o desviarla y entonces tergiversar toda la información que nos llega a través de los sentidos y lo que tenemos como resultado es una distorsión de la realidad. Escucho lo que quiero escuchar, veo lo que quiero ver, siento lo que quiero sentir e interpreto los hechos como a mí mejor me convengan para justificar mis acciones. Y siempre, generalmente siempre, voy a ver el error en los demás y no en mí. En este sentido, el objetivo de la actividad tiene como meta, valga la expresión, explicar cada uno de los elementos que conforman el proceso de las emociones, proceso, y la forma en que éstas influyen para la construcción de un perfil criminal. ¿En qué momento las emociones intervienen para poder distorsionar la realidad? Interesante. Bueno, en ese sentido hay que empezar por definir el término emoción y para que a partir de esto podamos ver para qué nos sirven las emociones. Bueno, emoción viene del latín movere, que es moverse, pero trae un prefijo que es la e, que significa hacia. Entonces, las emociones traen consigo una actitud, forzosamente una acción. Voy dirigido hacia. Y ojo, porque cuando hablamos de libertad del ser humano desde el punto de vista psicológico, lo estamos haciendo en donde la libertad del individuo no está limitada ni por una patología, ni por una emoción negativa como el odio, como coraje, o el miedo, ¿sí? Y tampoco por alguna sustancia ingerida o algún polvo, una droga, el alcohol, bla, 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 ¿sí? Ahora, si hablamos que se mueve desde el punto de vista de libertad, tiene que ver con tener la capacidad de voluntad. La voluntad siempre se va a mover a algo que es bondadoso, que es bueno, que es bien para uno mismo. En ese sentido, las emociones tendrán también que moverse hacia la bondad de las cosas, y eso no nos permite el lóbulo frontal. Si el lóbulo frontal está dañado, puede ocurrir una distorsión de la realidad, y entonces puedo no identificar la bondad de una persona o de los hechos. Hay que revisar cuál es la función del neocortex, la función del cerebro límbico, y ojo porque aquí se encuentran las emociones, ¿sí? Y también la función del cerebro reptiliano. Tiene desde el punto de vista neurológico una función primaria, y a la medida que se fue desarrollando el cerebro, llegamos a lo que es el neocortex, perdónenme, ¿sí? Y entonces aquí viene la situación. ¿Dónde se ubica las acciones del ser humano? ¿En dónde se ubica lo que siente? ¿Y dónde se ubica lo que piensa? Eso lo tienen que explicar ustedes dentro de su trabajo, que más adelante voy a explicar. Y una vez que yo identifico el actuar, el sentir y el pensar, entonces me pregunto, ¿para qué me sirven las emociones? Cuando hablamos de anatomía emocional, que ustedes van a ver, si no me equivoco, en el segundo capítulo, pues precisamente tienen que trabajar, más bien, tienen que explicar cómo funciona el cerebelo, cuál es la función del hipocampo, de la amígdala, el lóbulo frontal y todo lo que compete para poder establecer una relación entre
las emociones negativas o positivas junto con la memoria y a su vez con el intelecto. ¿Qué es lo que genera que el intelecto no pueda ver la bondad de las cosas y de los hechos? Tienen que cuestionarlo y tienen que responder dentro del trabajo mismo. En este sentido, entonces, se habla de dos tipos de cerebro: el cerebro intelectual y el cerebro emocional. ¿Cómo se relacionan para bien o para mal? ¿O cómo se alejan para que una de los dos actúe más sobre la otra? ¿Qué sucede? ¿A qué se refiere el autor con la inteligencia emocional? ¿La emoción puede ser inteligente? ¿Las emociones pueden ser inteligentes? Entonces, en ese sentido hay que comprender qué son las emociones, cómo se tienen que utilizar, cómo se manejan en mi realidad y cómo las puedo yo manejar y controlar de tal manera que siempre yo vea en que si yo actúo bien, la otra persona le va a ir bien. Si yo actúo mal, ¿qué se va a regresar? Pues algo malo hacia mí mismo. Es complicado porque nos podemos meter a una situación antropológica en donde lo que yo genere recae en la otra persona y viceversa. Pero puede pasar. De punto científico, ustedes como futuros investigadores de crímenes, pues obviamente tienen que ser objetivos. Pero tienen que conocer estas emociones y la funcionalidad porque va ligado a un perfil criminal. Bueno, una vez que ustedes van identificando esos elementos y cómo se integran para poder dar respuesta a que si las emociones pueden ser inteligentes, entonces viene una situación o una serie de preguntas que tenemos que responder. ¿Cuál es el papel de las emociones para definir un perfil criminal? ¿Cuáles son los indicadores de autorregulación emocional que se ausentan, ojo, se ausentan en una persona criminal? ¿Cuál es el perfil de una persona que no tiene emociones? ¿Y cómo actúa? ¿Cómo se proyecta mentalmente, ¿no? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Por qué se relaciona con ciertas personas? ¿Por qué repite un perfil en sus amistades o en sus víctimas? Ojo con esta parte. ¿Cuál es el perfil de una persona que no tiene emociones? ¿Cuáles son las emociones específicas que pueden generar un perfil criminal? ¿En qué consiste el ciclo de la preocupación y cómo interviene en el desarrollo de un perfil criminal? ¿Cuál es el papel de la empatía? Ojo, porque empatía no siempre es positivo, también es negativo. En la falta de control de emociones negativas, obviamente ustedes tienen que revisar los diferentes apartados o anexos porque viene bien definido en qué consisten las emociones positivas y las emociones negativas. ¿En qué medida el miedo, el temor, el enojo, la ira, la tristeza intervienen para generar ciertos perfiles? ¿Cuál es el antecedente de la ira? ¿Cuál es el antecedente de la depresión? ¿Cuáles son los antecedentes del suicidio? ¿Sí me voy explicando? ¿Cuáles son los antecedentes para el amor? ¿Cuáles son los antecedentes que limitan que la persona pueda amar, pueda ser feliz, tenga satisfacción de ciertas acciones o de ciertos objetos? Y por último, ¿qué es un pensamiento tóxico y cómo se acrecenta? O cómo se acrecenta, cómo se desarrolla. ¿Sí me explico? Yo espero que sí. ¿Va? Y ok, entonces a partir de aquí vamos a revisar cuál es la actividad que van a entregar. Están leyendo ustedes el libro de Goleman, Daniel Goleman, Inteligencia Emocional, y ustedes se van a poner de acuerdo como grupo qué capítulo van a desarrollar. Es un resumen, pero es colaborativo, sin perder de vista las preguntas que ya mencioné, que ya las enuncié.
Por lo tanto, van a trabajar, perdón, en un documento, Google Drive, con las siguientes características. Tiene que tener una portada, los nombres de ustedes, el nombre de la materia, el nombre mío. No les pido una introducción porque al final de cuentas es un resumen, pero necesito que se uniformen en el tema y los subtemas. Lo mismo que estamos aplicando en su trabajo de investigación diaria. Es decir, temas y subtemas van en negritas, enumeradas. Todo el texto va con Time News Roman 12, interlineado 1.5, justificado, por favor. Van a meter imágenes por capítulo, ¿sí? Y en cada uno de los capítulos ustedes van a integrar las respuestas o las preguntas. No necesariamente tiene que ser de manera explícita, puede ser implícita dentro del mismo texto, pero de tal manera que se vea enriquecedor su trabajo, pensando en que de ahí ustedes van a sacar elementos para definir un perfil criminal. Esa es la intención. Porque después lo vamos a unir con lo que ustedes ya tienen del libro de perfil de la maldad y lo vamos a unir también a relacionar con los elementos que ustedes han visto con la profesora Consuelo en la materia de psicología criminal. Vamos a hacer un encuadre porque para la evaluación del segundo parcial ustedes tienen que desarrollar el perfil o escribir el perfil criminal de un personaje. ¿Cuál? Después lo vamos a ver. Entonces es importante que lo vayan visualizando. Cualquier duda, ya saben que me pueden enviar un WhatsApp para que pues pueda yo aclarar algo que a ustedes les inquieta. Sin más por el momento, pues muchísimas gracias y pues les mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto.